Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú. Como ustedes saben, este podcast, que se emite en Radio Pauta, pero se transmite en Spotify y también en la página de pauta.cl, el nombre que algunos consideran un poco agresivo, tú, hipócrita lector, viene de un famoso poema de Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, francés, parisino, quien en el poema El lector, después de enumerar sus abismos personales, sus desgarros psíquicos, sus pecados interiores, apunta al tedio como el más devastador de todos los monstruos interiores, el aburrimiento, el hastío. Y se da media vuelta y apunta al lector y dice: tú conoces bien a este monstruo delicado, refiriéndose al hastío. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos un, según me han contado, hipocritísima lector, ávido lector desde joven, un lector omnívoro, como podríamos decir, que se lo devoró todo en una primera etapa. Ustedes lo conocen, él es economista, académico, fue ministro de Educación en el gobierno de Sebastián Piñera, fue rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, director del Centro de Estudios Públicos y actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Harald Beyer, en Tu Hipócrita Lector. Harald, muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Cristian. Saludo a todos los hipócritas lectores que nos acompañan. Sí, pues tenemos aquí una comunidad, además todos toman apuntes, así que seguramente muchos de los libros que nos vas a comentar generarán nuevas lecturas, esa es la idea. A ver, vamos a hacer el recorrido habitual que hacemos aquí como una especie de confesatorio de lector. Tú naciste en Osorno, ¿no? De hecho, nací en Lago Ranco. Ah, naciste en Lago Ranco, ¿ya? Tu padre era alemán, era de inmigración directa, digamos. Sí, mi padre llegó en 1954 a Chile y vino en un grupo que exportó unas vacas lecheras al sur, instaló una lechería. La idea era volverse a Alemania, pero se quedó en Chile. Esa es un poco la historia de la familia. Ya. Y entonces tú creciste en ese mundo de trabajo del campo de la lechería, sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Crecí más bien en Lago Ranco porque mi papá después de eso se incorporó a una empresa que se llamaba Jansa, que en ese tiempo, y que tenía una tecnología alemana para plantar remolacha. Entonces, aprovechando los conocimientos de mi padre, digamos, él se incorporó y tenía una pequeña oficina cerca de Lago Ranco. Entonces él se hizo cargo de esa oficina y apoyaba técnicamente a los agricultores para la siembra de remolacha, digamos. Ya, entonces tú te criaste en el Lago Ranco. Sí, que me crié hasta los 5 años en el Lago Ranco, ya, a orillas del lago. Ahora, me imagino que en esa vía sacrificada pueden haber excepciones, no hay como mucho tiempo para leer, son vías rudas, difíciles, arduas, de trabajar la tierra, en este caso trabajar las lecherías. ¿Quién era lector de tu familia o los libros llegaron a ti por otro lado? No, mi padre era lector de novelas policiales, sobre todo, que le encantaba. Y mi madre era profesora normalista y hacía clases en lugares que se llamaba Riñinahue, digamos, cerca del Lago Ranco, ¿no es cierto?, en una escuelita unidocente. Entonces ella salió de la escuela normal y pasó a ser profesora ahí, conoció a mi padre ahí, se casaron, digamos, y los dos, ella también era bastante lectora, digamos, sobre todo de la novela española, tenía mucho interés en esa tradición. Y de alguna manera yo me iba encontrando con estas lecturas en la casa, digamos, ¿no es cierto? Y desde muy temprano entonces tenía acceso no a demasiados libros, pero había suficientes libros y uno empezaba a curiosear y empezó a entretenerse con estas novelas a medida que uno iba creciendo, digamos. Oye, Harald, brevemente, no puedo dejar de preguntarte, tú has estado metido en el tema de la educación, has pensado en la educación chilena. ¿Cuál es tu mirada de esa tradición de la escuela normalista? No, una muy buena mirada, digamos, porque era una educación esencialmente práctica, ¿no es cierto? Y tenía la capacidad de capturar personas muy talentosas que por distintas razones, digamos, no iban a la universidad. Entonces eso producía, ¿no es cierto?, un grupo de profesores muy bien preparados
para la enseñanza. Y eso se ha ido perdiendo porque la universidad, al incorporar la formación de profesores, se ha vuelto demasiado academicista. Y eso de alguna forma, yo siempre digo, si nosotros enseñáramos pedagogía, o sea, si nosotros enseñáramos medicina como se enseña pedagogía, probablemente los médicos no serían tan buenos como son, digamos. Entonces, ahí hay un desafío que tenemos como país, creo, más allá de las personas que ingresan a esta profesión, digamos, para prepararlos bien y adecuarnos un poco a esta situación que es mucho más práctica que académica. Tal vez fue un error el cierre de esas escuelas normales o el que se haya cortado esa tradición. Tal vez hoy día podría suministrar profesores o podríamos tener más profesores. En muchos países, de hecho, la formación de profesores está un poco separada de la universidad porque se entiende que es una formación que combina conocimiento, avanza el conocimiento, pero también con mucha formación práctica. De hecho, muchas universidades hoy día están tratando de volver a la cuestión más práctica, digamos, pero no es tan fácil, digamos, con dificultades, porque esa tradición se perdió un poquito. Ya, y entonces tu madre, las novelas españolas, ¿te acuerdas de alguna que anda dando vuelta, o por lo menos el título, o qué tipo de novelas eran las que leía? Bueno, desde el Quijote, por supuesto. El Quijote, ya, pero eso no lo leí. Claro, yo no lo leí a esa edad, pero había Lope de Vega, había mucha poesía, había Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, claro. Toda la tradición un poquito española estaba ahí resumida, digamos, en distintos momentos y con poesía, mucha poesía. No sé, desde Quevedo, los poetas del siglo de oro. Siglo de oro, ¿no es cierto? Y que yo nunca, la poesía como que nunca me entusiasmó demasiado, pero igual la leía cuando tenía, no sé, 10, 15 años, digamos. Y hasta el día de hoy sigo leyendo, pero así entro y salgo muy rápido, digamos. Oye, ¿y esa línea de literatura española la seguiste después? Sí, claro. Yo creo que me leí el Quijote de haber tenido 17, 16. Partí en el colegio, que de alguna forma se enseñaba el Quijote, pero una parte muy menor y me entusiasmó y lo leía como a esa edad. Y después cada cierto tiempo releo alguna de sus páginas. Ya, ¿y qué recuerdo guardas de esa lectura, de ese encuentro con el Quijote? ¿Qué te pasó ahí como lector? Una tensión que yo creo que está siempre presente en el mundo contemporáneo también, que es esta idea entre el idealismo, por así decirlo, expresado por Don Quijote, y el pragmatismo de Sancho Panza, ¿no es cierto? Y esa tensión está siempre presente, siempre estamos pensando, construyendo futuro, y siempre nos estamos imaginando un futuro que es mucho más esplendoroso el que efectivamente se va a materializar, y al mismo tiempo hay esta voz, no todo esto es posible, digamos, ¿no es cierto? Más del sentido común. Más allá de la locura de Don Quijote, ¿no es cierto? Es la idea de que uno puede construir un mundo ideal y que lo puede transformar de alguna manera, ¿no es cierto? Que es lo que está en la aspiración final de Don Quijote. Ahora, es curioso porque yo creo que Cervantes, por lo que he leído, escribió esta novela como para burlarse, va a ser una caricatura de los que leían novelas de caballería, pero el personaje se le escapó y agarró mucha fuerza. Claro, mucho vuelo. No, claro, él de alguna forma, ¿no es cierto? Y tiene episodios donde es muy sarcástico, digamos, indudablemente. Pero yo creo que también él busca rescatar a ese noble caballero, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Y ese idealismo que de alguna forma estaba siempre presente en muchos, no sé, en muchas personas en la historia de la humanidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces él lo representa a través del caballero, esa es mi interpretación, y mientras tanto tiene Sancho Panza, que es la persona que está colocada en la tierra y que está como advirtiéndole de todo esto, no sé, estas imaginaciones que tiene. Y lo otro que es una fiesta de lenguaje esa novela, ¿no? No, claro. Es un español maravilloso. Es una maravilla como está escrita, ¿no es cierto? Y alguna vez tuve la oportunidad de ver, de verla de lejos, digamos, una primera edición del segundo volumen. No te puedo creer. Digamos. ¿Ya? No, entonces uno queda muy impresionado, ¿no? Lógico, pues es un libro talismán, sí, es un libro. Sí, claro. Oye, una maravilla. Oye, ¿y tu padre leía novelas policiales? ¿Te acuerdas qué novelas policiales leía? Eran muchas, no me acuerdo bien, digamos, porque nunca me interesó demasiado ese género, salvo cuando era así como 12, 13 años que de repente leía, pero eran novelas más bien de autores que no eran demasiado conocidos, pero que publicaban muchas de estas novelas, muchas cosas del FBI, digamos, de cosas de espionaje. Ya. Eso es ese es el vago recuerdo que tengo, digamos. Ya, ¿y tú eras un niño, cómo eras? ¿Eras un niño retraído, activo, hiperkinético? No, yo siempre he sido bastante introvertido, a pesar de que en el colegio, esto es una anécdota que me pasó cuando era
ministro. Yo no tenía muchos recuerdos, pero pasamos por mi colegio. Instituto Alemán de Osorno. Instituto Alemán de Osorno. Pasamos con un periodista que de alguna forma estaba haciendo un reportaje porque yo había asumido hace poco como ministro y de repente visitamos un colegio, estaba el libro de clases, digamos, y habían varias. Parece que era muy desordenado yo, digamos, como alumno, claro, anotaciones que eran muy habituales. Nada muy grave, pero sí un comportamiento. Y eran rigurosos los alemanes. Sí, muy rigurosos. Entonces estaban todos el libro, todo anotado, pero nada grave había, por lo menos. No había nada. Ya, y te fuiste convirtiendo, entiendo, en un lector ávido. Sí. Desordenado, pero que agarraba todo lo que se encontraba a su paso. Sí, ¿no? así es. Y como dices tú, bastante desordenado, leyendo, no sé, muy temprano desde la República, por así decirlo, de Platón, ¿no es cierto?, hasta, no sé, Lugar sin límites de Donoso. De José Donoso. Y pasando también por autores traducidos. En ese momento yo no sabía mucho inglés, digamos, sabía algo de alemán, leía un poco algo de alemán. O sea, leía bastante bien alemán, pero tampoco tenía una conexión con la literatura alemana. Entonces leía novelas traducidas. Hoy día leo muy bien inglés, entonces ya leo en el idioma original, digamos, ¿no es cierto?, cuando se trata de eso. Y no sé, Henry James. Oye, pero eras como un ratón de biblioteca en esta edad adolescente. No me atrevería a decir tanto, pero cuando tenía tiempo y encontraba espacio, siempre tenía algo. Trataba de leer algo, digamos. Oye, y la República... Hasta las Corín Tellado yo creo que me leí en algún momento. La Corín Tellado, que ha sido considerada mucho tiempo subliteratura y después ha sido incorporada de nuevo al canon literario, la Corín Tellado. Sí, es muy interesante. Recuerdo que habían unas vanidades cuando yo tenía como... Las vanidades, efectivamente. 16 años. Vanidades, y habían ahí estos capítulos de Corín Tellado, digamos, y yo en general los tendía a leer también, digamos, que se leían muy rápido y eran... ¿Qué otro una recuerdo? Cosa romanticona, pero bueno, al final había que leer, digamos. Dijiste que leíste La República de Platón, pero temprana edad, ¿qué edad? Sí, yo de haber sido tercero medio, 16 años. Wow. 16 no es menor años. encontrarse con La República de Platón. Sí. ¿Y qué te pasó ahí con eso? Lo ese que pasa es que yo tenía clases de filosofía, entonces vimos Platón y me interesó un poco el argumento. Y después tomé el libro y entonces me lo leí entero más allá de la clase, digamos. Y me interesó un poquito... todo lo que es el discernimiento moral que está ahí tan claro, ¿no es cierto? Desde la discusión sobre la idea de justicia, que finalmente Platón cree que es una virtud, ¿no es cierto? Hasta el anillo de Giges, digamos, ¿no es cierto? Y qué significa para nosotros si nosotros los pudiésemos hacer invisibles, actuaríamos igual de la misma manera que actuamos cuando no somos invisibles, digamos. Todas esas discusiones me parecían muy fascinantes desde el punto de vista del discernimiento que tiene que tener una persona durante toda su vida, en el fondo, y siguen siendo los grandes temas. Aunque uno no sea platónico. Claro, aunque no sea platónico, porque su forma de gobierno a mí me parece totalmente insatisfactoria. Digamos, y puede llevar a tiranías o autocracias buscando el platonismo en política es peligroso. No, es peligroso, ¿no es cierto? Pero después la alegoría de la caverna también. Es una maravilla. ¿no? Es una maravilla. Yo lo único, me encanta Platón, me gusta más el banquete, me gusta mucho, pero no le perdono que haya expulsado a los poetas de la República en el libro 10. Sí. No, eso es imperdonable. Esta idea de que la República debe ser gobernada por los filósofos, ¿qué te parece a ti? El mundo intelectual y la política. No, esa es una vieja aspiración, ¿no es cierto?, que existe en distintos momentos de la historia, de que los gobernantes tienen que ser los sabios de alguna forma, ¿no es cierto? Y eso me parece a mí totalmente incompatible con una democracia pluralista, liberal, abierta, donde todas las personas tienen que tener la oportunidad de ocupar los altos cargos, digamos, si es que reciben el reconocimiento ciudadano. Pero esa mirada es una mirada finalmente autoritaria que hasta el día de hoy existe, digamos. China es un poquito eso, ¿no es cierto? Claro. O sea, los que llegan a ser líderes son como los grandes sabios del partido, digamos, pero del partido solamente. Esa cuestión es compleja, creo yo, ¿no? Oye, ¿qué libro te impresionó, te emocionó en esa edad? Estamos hablando de alumno, lector voraz, desordenado, me dijiste tú, porque leías cosas bien variadas, de Corín Tellado, Platón, lo que caía en tus manos, ¿no? Lo que caía un poquito además en el sur, yo me imagino que días lluviosos, propicio para la introversión y la lectura, así ¿no? Así es. ¿Qué libro o algunos libros que recuerdo que sea una idea, una vaga sensación que te haya conmovido? Lectura de adolescencia. Yo diría, no sé, por El Guardián del Centeno de Salinger. Ya, y te lo leíste a temprana edad. Sí, también. Poquito, yo creo que era cuarto medio.
Porque ahí es donde uno empieza realmente a tener estas contrastes, estas emociones, ¿no es cierto? Estas sensibilidades que permiten. Antes es más difícil, digamos. Entonces uno lee con un poquito como casi con inercia. Y yo recuerdo que mis primeras reflexiones tienen que haber estado alrededor de esa edad, digamos, más profundas, digo yo, dentro de las limitaciones que uno tenía a los 17, 18 años, digamos. Antes uno no tiene tanta esa reflexión, le gusta o no le gusta, digamos, le produce alguna sensación, pero ya empieza a reflexionar sobre lo que está leyendo, yo diría, a esa edad, por lo menos esa es mi experiencia. ¿Y esta manera de leer marcó tal vez tu manera de pensar después, tu manera de formarte? Sí, claro. Como autodidacta y al mismo tiempo muy libre, muy abierto. Claro. ¿Eso marcó, te dio una impronta en tu...? Claro. Yo diría que sí, porque yo ya en los tiempos universitarios, al principio de año, empecé a leer los rusos, digamos, que me fascinaron también, o sea, Dostoyevsky, Tolstoy. Sobre todo Crimen y Castigo, Ana Karenina. Bueno, Crimen y Castigo te encontraste de nuevo con el tema de la justicia. Sí, ya claro, estaba en Platón. Claro, pero... había algo de eso, ¿no es cierto? Entonces, pero toda esta idea de que están en esto, un poco cómo vivir la vida finalmente, ¿no es cierto? Es para un joven es una cosa muy motivadora, muy interesante. Estas tensiones que están tan bien expresadas en estos casos, en el caso de Tolstoy y Dostoyevsky, de una manera... ¿Tú eres más tolstoyano o dostoyevskiano? Qué difícil, ¿no? Yo diría que soy más dostoyevskiano, pero... ¿Ya? pero no sé si tomar opción por uno u otro tiene sentido, digamos, ¿eh? Yo sé que hay una gran debate. Hay un libro de George Steiner, gran humanista, que es Tolstoy o Dostoyevsky. Exacto. Pero va encontrando puntos de encuentro. Sí, porque hay mucho. Y se nota sobre todo, ¿no es cierto?, en Crimen y Castigo, esta búsqueda de redención. Siento que también está un poquito en Ana Karenina, sobre todo con Levin, ¿no es cierto? ¿Y tú tenías búsqueda espiritual en ese tiempo? ¿O has tenido que la espiritualidad? ¿Qué papel has jugado en tu vida? Yo tengo una gran inquietud, pero no tengo el don de la fe, digamos, ¿no es cierto? Pero una búsqueda. Pero siempre una búsqueda y entender qué somos, por qué estamos aquí. O sea, ahora me tienen fascinado todos estos desarrollos de la física cuántica, ¿no es cierto? A propósito de que a lo mejor había algo antes del Big Bang, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es estremecedor. Estremecedor, te fijas. Entonces uno empieza a pensar, digamos, qué es lo que hay. Y eso es muy difícil compatibilizarlo desde el punto de vista solo de la racionalidad, ¿te fijas? Que es la tendencia natural que por lo menos yo tengo, digamos. Oye, y en ese sentido, claro, los rusos nos conectan con emociones fuertes, intensas, energía. ¿Qué es lo que te trajo ese mundo ruso a ti? A ver, yo primero creo que están capturados muy bien los dilemas psicológicos que tenemos los seres humanos en general, digamos, ¿no es cierto? A través de los distintos personajes, algunos con más profundidad que en otros, también muy, creo yo, marcados por la propia búsqueda de Tolstoy, sobre todo, y también de Dostoyevsky respecto de cómo vivir una vida buena, digamos, ¿no es cierto? Pero al final son dilemas que están siempre presentes independientemente de los avances tecnológicos, de todas las situaciones y los cambios históricos que van ocurriendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno se puede identificar, porque a mí lo que me atrae la literatura es la capacidad de identificarse con la vida de los otros. Claro. Y esa cuestión es muy enriquecedora para la formación poder propia. Entrar en la subjetividad de otro, ¿no? Claro, y para pensar también cómo uno se aproxima a la vida en comunidad. Finalmente todos vivimos en comunidad y la literatura en eso es muy difícil. A mí me cuesta entender a aquellos que dicen que la literatura no vale la pena y que hay que concentrarse solo en la no ficción, por ejemplo. Porque no es entender que vivimos en una comunidad donde hay personas que sienten distintos, que perciben la vida distinto, y la literatura entonces es una forma maravillosa de conectarse con esas realidades. Y de esas subjetividades, de esos personajes, esas vidas de otros, ¿qué personajes de esas novelas te han interesado más? Cuando era chico, Emilio Salgari, por supuesto. Bueno. Estuvo Emilio Salgari. Tenía que estar. Es clave Emilio Salgari en la formación de lectores. Sí. ¿No es cierto? Y más grande, yo creo que en general hay ciertos personajes que están un poco desde luego en Dostoyevsky y
en Tolstoy, ¿no es cierto? Me interesa mucho porque es un personaje central, pero nunca se discute mucho de él. Levin, en el caso de... Sí, Levin en Tolstoy. En Tolstoy, en Ana Karenina. ¿no? ¿Por qué te interesa ese personaje? Porque es esta búsqueda de ser una persona que se comporta, por así decirlo, bien, digamos, ¿no es cierto? Correctamente, que trata de hacer el bien y que trata de tener una vida buena, digamos. Y creo que todos los seres humanos un poco aspiramos a eso, ¿no es cierto? Eso es lo que me atrae. Después también está en Pierre, en Tolstoy, en La guerra y la paz, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que es un poquito, es como un símil de alguna manera, con todos los dilemas, con todas las discusiones, con todas las formas de aproximarse. Que es el mismo Tolstoy es un poco el mismo Tolstoy. Está viendo a sí mismo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, todas esas cuestiones a mí siempre me interesan. Me interesan esos personajes, digamos, que están reflexionando sobre su vida, sobre lo que tienen que hacer, qué es lo que es correcto, si es legítimo como el personaje Crimen y Castigo tener una cierta autoridad porque uno es superior, digamos, ¿no es cierto?, a otro. Todas esas discusiones a mí me parecen tremendamente interesantes y la literatura en general lo presenta muy bien esto. Harold, tú has insistido mucho, te lo he leído por ahí, en lo fundamental que son las competencias lectoras, lo importante de que haya ciudadanos lectores. Y no solamente la lectura, entonces, como tú lo dijiste, como un adorno o como un lujo, sí, porque hay que leer. A ver, ¿por qué es tan importante y por qué los efectos son tan malos, digamos, para la sociedad, incluso para la democracia? De que tengamos malos índices de comprensión lectora, de que los jóvenes no lean, lo que se dice, la queja permanente que escuchamos ahora, estudiantes universitarios que no leen. Tú lo sabes. O sea, sí, yo soy profesor universitario y cuesta mucho hacerlos leer. Entonces, ¿cuán central es eso? Porque ahí parece que falta gente que tenga la misma convicción que has tenido tú, que me parece que ha sido una convicción tuya. Sí. Y me gustaría profundizar en ese tema. A ver, yo tengo la sensación de que nosotros estamos renunciando muy rápidamente y sin mayor reflexión a las humanidades. Y dentro de las humanidades la literatura es fundamental. Pero yo voy más allá de la literatura, digamos. Y es fundamental porque nos permite de alguna forma plantearnos las grandes preguntas que nos hemos hecho como humanidad durante toda nuestra historia y que nos vamos a seguir preguntando. Eso no lo va a superar la inteligencia artificial, no lo va a superar el desarrollo de la técnica. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa compartir con otros? ¿Qué significa relacionarse con otros? ¿Qué significa trabajar en equipo? Fíjate, una cosa tan obvia que todo el mundo dice que hay que trabajar en equipo y nadie sabe muy bien cómo preparar. La literatura es una maravilla para eso. Y la conversación en torno a la literatura. Entonces yo creo que estamos tan equivocados. Curiosamente, este es un problema de Chile, digamos, y no de otras naciones. Otras naciones tienen mucho más internalizado. La formación universitaria incorpora una gran dimensión de humanidades. En Asia hoy día, la Universidad Tecnológica de Singapur ha creado un college de artes y humanidades porque cree que sin eso el futuro no está asegurado para sus estudiantes, digamos, ni para sus egresados. Nosotros como que hemos ido renunciando a... ¿Y qué hay detrás de esa renuncia? ¿Por qué aquí? ¿Cuáles son las causas de esto acá en Chile? Que a lo mejor la lectura arraigó tarde, que nos dimos un salto muy rápido de un mundo país que era más bien había analfabetismo, pasamos al mundo lector, tal vez no hubo una transición bien hecha. ¿Qué pasó? Yo creo que hay una tendencia... yo recuerdo que los textos que yo tenía de niño en el colegio, digamos que eran los textos que ocupaban todo el mundo, eran textos que tenían muchas lecturas. Muchas. Estaban los libros de Roque Esteban Scarpa, las antologías gordas, y con buenos autores. Y los profesores entendían que su misión era generar una discusión en torno a esas obras, digamos. Y uno siempre podía discutir si eran las obras adecuadas o no. Y de repente esto se fue transformando en una cosa muy utilitaria, digamos, ¿no? Yo me recuerdo que uno de mis intereses en educación partió, creo que era un libro de primero medio, que describía las 10 categorías del cuento fantástico. Y uno daba vuelta a la página, digamos, ¿no es cierto? Había un cuento fantástico escrito por las autoras del libro, digamos, que cumplía con esas 10 características. Pero uno inmediatamente se daba cuenta de que si leía, no sé, Vendrán lluvias suaves de Bradbury, que es un cuento que me fascina. ¡Qué maravilla! Me encanta Bradbury, sí. No tenía nada que ver con esa clasificación, digamos. Y los estudiantes no tenían la oportunidad de discutir sobre ese cuento, que es un cuento sobre la desesperanza, que en primero medio te permite una gran discusión con los estudiantes.
Entonces, claro, yo no digo que no haya que aprender las 10 categorías del cuento fantástico, pero la formación es más que eso. La formación finalmente durante, 2000 años, a propósito de Sócrates y de Platón, ha sido formar el carácter de las personas. Claro, las virtudes. Las virtudes, claro, es que están las virtudes... Pero no abstractas, porque son acá a través de la misma literatura, a través de la literatura, de la historia, la filosofía, ¿no es cierto? Y eso como que con la masificación de la educación, yo creo que se perdió. La idea de que eso era solamente para una élite y que no era para todos, digamos. Entonces había que buscar otra forma de educar a todos. Y yo creo que ese ha sido un gran error de la filosofía educacional, por así decirlo. Hemos dado tanto tiempo, energía y recursos a conversar de educación sobre muchas cosas, pero que poco se ha hablado de esto, de este tema y de temas de tan importantes, ¿no? Temas de contenido de la educación. Por supuesto. ¿Y cómo se enseña? Yo siempre, en algún momento, hoy día cambió un poco eso, pero historia universal se veía en un año. Y lo que se veían eran pildoritas, ¿no es cierto? Porque en un año ves toda la historia universal, entonces tú veías la Revolución Francesa en 45 minutos, ¿no es cierto? En una clase de 45 minutos y tenías que, no sé. Tú ibas, ¿qué estaba haciendo el estudiante inglés en ese momento? Veía durante todo un trimestre la Revolución Francesa. Leía distintos autores, discutía sobre esto, escribía ensayos. Estoy seguro que ese estudiante se quedaba con una claridad mucho mayor respecto a lo que es la historia que el estudiante chileno que pues veía estas pildoritas durante todo el año. Claro. Entonces, y lo mismo pasa un poco con la lectura, ¿no es cierto? O sea, en algún momento éramos expertos en anáforas, metonimias y todo eso, que está bien, digamos. Figuras retóricas, pero no éramos capaces de discutir sobre un texto interesante que deja unas enseñanzas mucho mayores que todos estos conceptos técnicos. Te leí por ahí una entrevista que el deterioro de la comprensión lectora no solo limita al aprendizaje escolar, sino que afecta la participación cívica, uno diría por qué, la calidad del debate democrático y también la productividad. O sea, los efectos son inmensos. Son muy inmensos. Y de hecho tenemos hoy día evidencia fíjate tú que nuestra población egresada a universidades tiene hoy día competencias lectoras inferior a la que tiene un estudiante secundaria de Francia, de Alemania, de Canadá. Esa es la realidad, después de pasar 5 o 6 años en la universidad. Entonces, y claro, uno dice, bueno, ¿qué importa? Importa mucho porque las competencias lectoras son las que te permiten relacionarte con el mundo del trabajo, con otros, con gente que piensa distinto, digamos, que tiene formaciones profesionales distintas, ¿no es cierto? Entonces, claro, a lo mejor somos muy buenos en física, digamos, que está bien, es importante, pero no tenemos una formación que nos permita relacionarnos con otros, trabajar en equipo con otros, tener estas competencias que son parte del mundo lector y que la inteligencia artificial no va a sustituir. ¿Y cómo Porque la inteligencia artificial no permite imaginar el futuro. ¿No es cierto? Una de las cosas que a nosotros nos caracteriza es que, a propósito, en esto la literatura es señera, digamos. Hasta el mismo Platón con la República, claro, imaginó el futuro. Imaginar el futuro, ¿no es cierto? Tener sensibilidad frente a las distintas opciones. La inteligencia artificial nunca nos va a dar eso. Por eso que yo encuentro que el principal riesgo de la inteligencia artificial no es lo que ella provoca directamente, sino que la idea de que las humanidades no son relevantes. Claro, y sobre todo es peligroso que lleguen, personas que van a trabajar con estos agentes IA, pero vienen demunidos de privados, sin capital cultural y de lecturas propias. Claro. Y de todo lo que tú has señalado antes. Sí. O sea, se van a encontrar frente a la máquina o frente a la IA empobrecidos, es decir, vas a ver la máquina más que ellos, no sé si me entiendes. Sí, no, por supuesto. Y eso es lo que hoy día está pasando. Muchos estudiantes no están yendo a clases en la universidad porque creen que pueden aprender con la IA, que efectivamente les enseña muy bien las materias, digamos. ¿No es cierto? Ellos pueden seguir preguntándole, aprenden a preguntarle. Pero ahí se están perdiendo el diálogo. Se están perdiendo el diálogo, la discusión, la reflexión. ¿Cómo enseñaba Sócrates? Conversando. Claro, conversando, ¿no es cierto? Y discutiendo en torno a un texto o en torno a una temática. Y eso es lo que ayuda a generar a que las personas florezcan. Y ese florecimiento es lo que uno debería aspirar con la educación y con la formación en general. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta.
Estamos conversando en Hipócrita Lector, tú Hipócrita Lector, con Harold Beyer, ex ministro de Educación, profesor actualmente en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Nos quedamos ahí en una parte de tu historia, en el colegio, en el Instituto Alemán, estamos en Osorno, un niño de provincia, un joven de provincia, y luego te vas a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Imagino que eso fue un salto fuerte. Sí, un salto fuerte. Desde la región, y entonces era más fuerte todavía, año 1982, desde la región a Santiago. A ver, ¿qué te pasó ahí en ingeniería? ¿Con qué te encontraste? ¿Con algún profesor, algún maestro? ¿Qué lecturas empezaron a aparecer en tu horizonte lector? Claro, yo creo que una de las cosas que me decepcionó, por así decirlo, no era la calidad de los profesores ni los cursos, sino la excesiva especialización. Yo tenía en ese momento la percepción, algo había aprendido de lo que ocurría en Estados Unidos, cómo se formaban los jóvenes en Estados Unidos, y me llamó la atención la cantidad de cursos de especialización que yo tenía, digamos, donde no había mucho espacio, ¿no es cierto?, para pensar en otros temas que indudablemente eran importantes para gestionar la economía o pensar la economía o pensar la gestión de empresas, que nunca me interesó, pero que era parte de la formación, ¿no es cierto? Y que era como tan, no sé, tan distinto de cómo Adam Smith se aproximaba a los padres de la economía, que eran filósofos morales en el fondo, ¿no es cierto? Se aproximaban a la economía. Entonces eso me llamó la atención. Ahora, tuve la suerte de tener un curso más bien de humanidades con Arturo Fontaine, digamos. ¿Tuviste a Arturo Fontaine como de profesor, digamos? Profesor de filosofía, imagínate. Claro, muy estimulante eso, narrador, escritor. Una discusión sobre, en ese momento, que era muy apropiado para esta formación, los distintos pensamientos socialistas, liberales, digamos, ¿no es cierto? Un poco la historia de las ideas, de alguna manera, ¿no es cierto?, expresado en ese curso, y Arturo lo hacía muy bien. Y bueno, y ahí tuve una larga relación con Arturo, porque después, a propósito de esa clase, digamos, me llevó a trabajar con él al CEP, y ahí mantuvimos durante mucho tiempo una gran relación, y seguimos hasta el día de hoy teniendo una relación de amistad que trasciende un poco el trabajo. ¿Cuándo aparece libros de pensadores liberales que marcaron obviamente tu reflexión y tu pensamiento? ¿Dónde aparece? ¿Qué libro? ¿Cuál es el primer libro? Bueno, el primero de alguna manera es La riqueza de las naciones, ¿no es cierto? Y la teoría de los sentimientos morales, que fue escrita anteriormente, que no tuvo mucha repercusión. Pero que es importante. Hoy día yo diría que es más importante que La riqueza de las naciones. ¿Por qué? Interesante eso. Porque es la idea, ¿no es cierto?, de que los seres humanos no somos solamente estos... estas personas que buscamos el interés propio, sino que también tenemos cierta empatía por el otro, ¿no es cierto? Y que vivimos en un mundo de altruismo y de interés propio, y que somos, por lo tanto, personas mucho más complejas que aquellas que refleja el pensamiento económico tradicional, digamos, ¿no es cierto? Esa idea yo creo que ha ido cobrando fuerza, y eso genera, digamos, ¿no es cierto?, una tendencia a tener, por ejemplo, una economía que a lo mejor a mucha gente le va mal, pero a otra, le va bien, pero a otra mal. La idea de que hay que proteger también a esas personas, digamos, ¿no es cierto? Eso está de alguna forma en esa teoría de los sentimientos morales, que fue escrita, no sé, 17 años antes, digamos, que la riqueza de las naciones, ¿no es cierto? Y a mí me parece que eso es parte de lo que somos como seres humanos, y que es la parte tal vez más valiosa de lo que somos como seres humanos. Esa idea que yo me puedo emocionar con la emoción de otro, digamos. Bueno, ¿no es un poco lo que pasaba en las novelas, ¿no es cierto? Exacto. Y es impresionante pensar que Adam Smith tenía esa vertiente esa mirada, en su pensamiento, ¿no? Claro. Esta idea de la teoría de la empatía, digamos, ¿no es cierto? Y que tenía mucho que ver con la capacidad. Porque hoy día, a través de lo que han hecho los neurocientíficos, theory of mind, la teoría de la mente, digamos, sabemos que nosotros tenemos esa capacidad de mirar al otro, digamos, y ver un poquito cómo se siente, y eso de alguna forma nos hace reaccionar, digamos. Las neuronas de espejo, ¿no? Claro. Pero en ese momento no había nada de esto, digamos, y Adam Smith sostenía que había que los seres humanos teníamos también esa dimensión. ¿Y qué otros libros de pensadores liberales o pensadores de economía? Hayek. Ya, hablemos un poco de Hayek. Entiendo que se acaba, no sé si abrir la biblioteca o fue donada. Algo pasó con la biblioteca Hayek. Leí una noticia ayer
que debe ser impresionante la biblioteca de Hayek, ¿no es cierto? Porque él era un pensador muy amplio. Ya, hablemos de un poco de Hayek, claro. que tenemos, mucha de la gente no lo conoce. ¿Quién fue? ¿Cuál es el libro que te marcó más de él? ¿Qué te parece? ¿Cómo guiarías una lectura de él? ¿Cómo entrar al pensamiento de Hayek? A mí me gusta mucho la Constitución de la Libertad, que a veces se traduce como los fundamentos de la libertad, pero es más que los fundamentos de la libertad. Pero sobre todo me gustan mucho sus ensayos. Yo creo que es muy superior en sus ensayos que en sus textos. Y los ensayos son básicamente, yo te diría que tiene 3 dimensiones que son tremendamente importantes. La idea de que muchas de las instituciones y políticas que tenemos no son fruto de la acción humana, o sea, que son fruto de la acción humana, pero no del diseño humano. Que hay mucha espontaneidad de cosas que usamos, que nos sirven y vamos construyendo de esa manera, porque finalmente los seres humanos no está planificado. No está planificado, digamos. No hay un guión, ¿no es cierto? Sino que el azar, el devenir humano. Exacto. Esa idea a mí me parece es fascinante eso, ¿eh? Muy atractivo. Porque uno empieza a entender la realidad de otra manera, ¿no es cierto? Claro. La segunda idea valiosa, creo, en él es la idea de la competencia como proceso de descubrimiento. ¿No es cierto? Que cuando nosotros... Y eso se puede aplicar... Él no lo veía en un sentido meramente económico, sino que cuando nosotros estamos escribiendo y estamos enfrentándonos en un debate, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, empezamos a ver al otro, descubrir qué es lo que está sosteniendo, vamos perfeccionando nuestros argumentos y vamos descubriendo nuevas ideas, por así decirlo, ¿no es cierto? Por supuesto que también tiene una aplicación en la economía, pero esa idea de la competencia como proceso de descubrimiento me parece que es muy atractiva también. Y la tercera idea tal vez es que me parece muy atractiva, es que hay un cierto entrelazamiento entre la libertad económica y la libertad política, que es menos determinista como la plantea Milton Friedman, porque Milton Friedman dice, mire, si usted tiene libertad económica, va a tender a la libertad política. Y a veces no necesariamente puede ser así. Sí, y no necesariamente puede ser así, ¿no es cierto? El caso de China es un poquito... China y lo que fue Chile, claro, Chile al comienzo del gobierno de Pinochet. Entonces, es mucho más complejo esa entre libertad política y libertad económica. Ahora, Hayek también se equivoca en varios planteamientos, digamos. ¿Y qué tal es la pluma de Hayek? ¿Cómo escriben estos pensadores liberales? ¿Tiene buena pluma? No, tiene buena pluma. Él tiene buena pluma. Él se formó en Viena, en un entorno muy sofisticado. Claro. Estuvo en clases con Wittgenstein, conoció a Wittgenstein. Imagínate. Conoció a Freud, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenía una mirada muy amplia que se nota. Y de hecho, cuando él llega a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y es invitado a Estados Unidos, como que el Departamento de Economía nunca lo acepta porque encontraban que no era un metodólogo muy robusto, porque tenía esta diversidad de aproximaciones. O sea, era un humanista, Hayek. Claro, era un humanista al final que veía la economía como un resultado de las interacciones humanas, digamos, ¿no es cierto?, y necesaria para el progreso. A mí me pareció, muchos lectores que se han encontrado con Hayek ha sido como una lectura fundamental. Fíjate que me llamó muy la atención que Michel Foucault, que es como el padre de toda la línea que terminará en el wokismo hoy día, de la deconstrucción, se fascina con Hayek. Se encuentra con Hayek y se fascina. Es que su biopolitics está muy influida en el fondo. La biopolítica. Sí. A ver, ¿en qué sentido? Interesante eso. Porque yo creo que él parte como despreciando el neoliberalismo, por ponerlo en los términos de él, de hoy. Pero después empieza a entusiasmarse con algunas de sus ideas, ¿no es cierto? Y eso yo creo que se refleja en la evolución cuando uno lee estas lecturas que están acumuladas del Colegio Francia, digamos, y uno las va leyendo, se da cuenta de que él como que recoge algo de lo que está ahí, ¿no es cierto? La idea de la libertad, incluso cita a Gary Becker, que es muy impresionante, digamos, para uno por lo menos. Claro, yo creo que hay algo, hay un cierto tufillo anarquista en Foucault que tal vez se conecta con este liberal extremo. ¿No? Yo no he estudiado en profundidad, pero veo leyendo biopolítica, o sea, estas clases, de que hay una conexión ahí, que él se entusiasma con algunos aspectos de estas ideas, digamos. Oye, estos ensayos que tú dices, más que el libro que es importante, ¿no es cierto?, la Constitución de la Libertad o Fundamento de la Libertad, ¿estos ensayos están recogidos en algún libro que el que quiera nos está escuchando y quiera leerlo? Individualismo y orden económico se llama. Ese es tal vez el que reúne los ensayos más sintomáticos. Sí. Ahora, como decía yo, también Hayek cometió algunos errores, digamos, y que le han costado mucho en términos de su imagen. Esta idea de que a lo mejor ciertos autoritarismos y ciertos gobiernos autoritarios podían ser, al llevar adelante la libertad económica, podían ser mejores
para las sociedades, ¿no es cierto?, que sociedades democráticas. Bueno, China sería el mejor ejemplo, ¿no? Yo creo que él reconoció esa equivocación muy tardíamente, pero ya no quedó en su pensamiento y quedó esta idea. Entonces eso lo ha desacreditado un poco, y yo creo que esa crítica es muy correcta hacia Hayek, digamos, de no haber sido sensible, en parte por su idea de que la planificación central iba a llevar a totalitarismo, a no darse cuenta que una sociedad autoritaria con libertad económica tampoco garantizaba las libertades de las personas, digamos. Dijiste al comienzo que estás fascinado por el tema de la física, o ciertos elementos de la física en la concepción de la realidad. A ver, ¿qué autores has buscado dentro del mundo de la ciencia, o lecturas más ligadas al mundo o de divulgación científica? ¿Dónde te has metido ahí? Yo me atrevería a decir que yo partí haciendo los puentes con este libro de Wilson del año 75, de Edward Wilson, que se llama Sociobiología. Sí. A mí me parece un libro fascinante, esta idea. Buen libro ese, sí. Que ha sido muy criticado, pero esta idea de que hay algo en la evolución de los seres humanos que se parece a la evolución biológica, digamos, ¿no es cierto? Y de ahí el nombre sociobiología, o sea, la vida en sociedad tiene algo de los elementos de biología. Hay algunas cosas que son aleatorias y que sobreviven en el tiempo. No es muy claro por qué ciertas tradiciones, ciertas instituciones sobreviven en el tiempo. Me parece que es un insight muy interesante de él, digamos. Y bueno, y después me interesó mucho la psicología evolucionaria, Steven Pinker. Ese personaje es fascinante, Steven Pinker. Hablemos un poquito de él, el famoso, bueno, su tabula rasa y todo eso. Sí. ¿Qué hizo Steven Pinker? ¿Qué aportó, crees tú? ¿O qué te interesó a ti como lector de él? No, la idea de que los seres humanos no solamente somos cultura, digamos, ¿no? De que hay algo en nuestro cerebro que viene programado a propósito de los distintos procesos evolutivos que hemos tenido. Saliendo desde Etiopía, todos venimos de Etiopía, ¿no es cierto? Ahí están nuestros orígenes y nos fuimos desperdigando en el mundo, y en ese proceso nuestro cerebro fue recogiendo enseñanzas que quedaron programadas, y por lo tanto nuestras reacciones frente a determinados fenómenos son mucho más parecidas de lo que creemos, digamos, y no porque lo hayamos aprendido culturalmente, sino que porque está de alguna manera programado. Esa mirada, que por supuesto hay que hacerlo con cautela, yo creo que es muy interesante, que los seres humanos no somos cultura, que hay en el sentido... Hay un animal escondido, hay un mamífero, claro, que tiene toda una... Toda esa idea y cómo lo presenta y la evidencia que presenta, creo que es muy sólida para decir hay algo ahí, digamos, sin necesidad de comprarse todo el argumento. ¿Qué sentido te hace eso? ¿Qué consecuencias tiene descubrir eso? Yo creo que eso significa que las instituciones y reglas y normas que uno va construyendo en una sociedad no pueden ser cualquiera, sino que se tienen que hacer cargo de esta realidad. ¿No es cierto? De que de repente somos un poquito programados, digamos, en nuestra forma, y por lo tanto, por ejemplo, para ponerlo en términos muy simples, pero por supuesto también simplificadores tal vez, Edward Wilson justamente tenía una frase que decía algo así como: el marxismo, una gran teoría, gran y bonita teoría, pero somos la especie equivocada para esa teoría. Que para esa teoría. Qué interesante afirmación. Entonces, esta idea de que no todas las miradas, no todas las instituciones, no todas las formas de organizar la sociedad son compatibles con ese ser humano que ha evolucionado durante 70.000 años, ¿no es cierto? Bueno, antes, si uno considera los Homo sapiens, digamos, ¿no es cierto? Eso me parece a mí que es interesante y que agrega complejidad a la ciencia política, a la economía, a la sociología, a todas las disciplinas sociales en el fondo. Claro, tal vez no nos gusta vernos así, porque es como un maestro, como los maestros de la sospecha, que nos han mostrado cosas, como Freud, que nos mostró que teníamos un inconsciente. Claro. ¿No es cierto? Y Stephen Pinker nos está mostrando eso, ¿no? Y cuando él habla de la tabula rasa, ¿qué te dice a ti ese concepto de la tabula rasa? Bueno, eso es justamente esta idea de que el cerebro no viene vacío. No viene vacío. Claro. Sino que viene programado. Viene con ciertos programas. No todo lo que somos como seres humanos está programado. Pero ahora, mucha gente
concluye aquí un cierto determinismo que a mí no Eso me te iba a gusta. preguntar. A mí no me gusta para nada. Hay una libertad también. Hay una cierta voluntad, una cierta libertad, y mucho de lo que nosotros somos como seres humanos, y esto lo sabemos a propósito del desarrollo de la neurociencia, que es lo otro que me interesa como disciplina científica, ¿no es cierto? Tiene que ver con las experiencias que tenemos muy tempranamente. Los seres humanos, ¿no es cierto?, durante los 4 primeros años establecemos todas nuestras conexiones neuronales, y esas conexiones neuronales impactan en el desarrollo cognitivo y socioemocional de las personas y están muy vinculados a nuestras experiencias. Y a emociones. Por supuesto, es que momento, ¿no es cierto? el estrés, un montón de emociones, ¿no es cierto?, que afectan al desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, no es determinista esta programación, digamos, y ese es un asunto que yo creo que le hemos dedicado también poca atención y que de nuevo se estimula. En ese caso, uno podrá decir, voy a volver a este señor con la lectura, pero se vincula con la conversación, ¿no es cierto?, con el espacio de interacción que ocurre en un hogar a esa edad. Y lo que no nos damos cuenta es que en muchos hogares esa interacción y esa conversación no ocurre. No ocurre. La pobreza de las conversaciones. Y limita el desarrollo de niños y niñas a esa edad, digamos. Entonces, uno podría decir que no solo los libros, que tal vez incluso más importantes son las conversaciones que se dan. Pero las conversaciones a partir de no el reto, no te das cuenta, sino que y uno puede leerle a los niños desde muy chicos, claro, digamos, poner temas, hacer preguntas en la mesa. Y que los niños vayan escuchando esto. Ese estímulo es muy importante. Y esto se mantiene durante toda la vida después con la lectura, digamos, ¿no es cierto? Porque cuando uno ya es un poquito más grande, tiene más autonomía, la lectura es la forma de generar ese diálogo, esa conversación, y va entonces nutriendo un poco nuestro desarrollo, y a partir de esa forma podemos tener una vida mucho más plena, laboral y personal. Claro, leer es conversar. Bueno, Francisco Quevedo, ese poeta que había andado por ahí en la biblioteca cuando tú eras chico, tiene un poema muy bonito, que está encerrado en una torre en su biblioteca, dice: vivo rodeado de pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y con mis ojos escucho a los muertos, algo así. O sea, uno al leer conversa. Sí, claro. Está conversando con Pinker, está hablando con Dostoyevsky, hay una conversación ahí. Exacto, y uno va entonces reaccionando de alguna manera, ¿no es cierto?, a esos planteamientos que están haciendo los otros. ¿Cuál libro de Stephen Pinker recomiendas, o artículo, o ensayo? Bueno, yo creo que este es muy importante. Anarquía, Estado y Utopía. Ese es Nozick, que es otro autor, que es una respuesta a John Rawls en el fondo. Es interesante esa conversación. ¿Cuál es la de Stephen Pinker? Porque nos van a preguntar aquí. El de Tabula Rasa, ¿no es cierto? Ya. Y que tiene un libro más reciente que se llama De Racionalidad, que también es muy interesante. Racionalidad creo que se llama. Y después hay uno de Ángeles y Demonios que muestra interesantemente cómo ha caído la violencia en el mundo, que parece que contraintuitiva. Contraintuitiva, pero tiene muy buena evidencia de cómo venimos de un mundo mucho más violento, digamos, y eso permite ser un poquito optimista respecto del futuro. Bueno, hay cosas de leer autores antiguos, incluso hasta Montaigne, que vivió en un contexto de una guerra civil católica y se mataban, se descuartizaban, para darse cuenta. O Guerra y la Paz de Tolstoy, que tiene toda esa primera parte a propósito de la invasión francesa en Rusia, ¿no es cierto? Y la crueldad. Y qué manera extraordinaria de describir las batallas, por ejemplo. Esa novela de arriba es colosal. ¿La recomendarías tú como lectura? De todas maneras. A mí me gusta más Ana Karenina, pero a mí también me gusta más Ana Karenina. Pero es por una preferencia tal vez de lectura temprana, pero La Guerra y la Paz vale la pena leerla. Citaste ahí a Rawls, a pesar que el error que cometí yo con Pinker, de Rawls. Ahí está el tema de la justicia de nuevo, que yo veo que es un tema que ha estado omnipresente en tu reflexión. Me preocupa mucho. A ver. No, a mí Rawls, ubícanos al pensador, dinos quién es. Rawls era un profesor de filosofía política de Harvard, digamos, ¿no es cierto? Y que escribió, y se demoró mucho tiempo en escribir, y publicó en el año 71 un libro que se llama Teoría de la Justicia. Y ese libro generó una influencia gigantesca, digamos. Y hasta el día de hoy día hay una columna opuesta a la tuya que habla de Rawls, digamos. Por ejemplo, digamos, a propósito de otra discusión. Pero esta idea de que nosotros de alguna forma pactamos como sociedad, detrás de un velo de la ignorancia, dice, hay unas ciertas condiciones. La mayor libertad posible para todos, ¿no es cierto? Y una desigualdad que es aceptable solo si beneficia a los que están peores
en la sociedad, digamos, ¿no es cierto? Creo que son dos conceptos súper fuertes, digamos, para pensar cómo vivimos, digamos, ¿no es cierto? Y claro, hay todo tipo de desarrollo. El mundo más de izquierda ha tomado esto como un llamado al estado de bienestar. El mundo más de derecha ha tomado esto como la idea de un cierto nivel de protección razonable, pero que no necesariamente significa una cierta mirada específica, sino que proteger a los que están peor, digamos, nosotros con apoyo específico. Entonces ha generado un gran debate y sigue generando un gran debate, y además él después fue escribiendo mucho más sobre esto. Y lo de Nozick es una respuesta un poquito a esto, que es interesante también porque él es un personaje que tuvo una evolución curiosa, porque era un tipo casi anarcoliberal. Pero que un libertario, diríamos. Claro, un libertario, pero que evolucionó a ser un conservador social antes de su fallecimiento temprano, lamentable, pero este libro lo que le dice a Nozick también presenta un desafío, porque le dice, mira, en la medida que los resultados que tengamos en la sociedad sean producto de intercambios libres y voluntarios, usted no tiene ninguna razón para tratar de cambiar el resultado de esa sociedad. ¿No es cierto? A menos que, dice, que haya, y él comprende eso, que los seres humanos quieran voluntariamente proteger a los que quedaron más debilitados, pero no hay una obligación moral, digamos, como de alguna forma sugiere Rawls, digamos. Entonces, es un debate que nos acompaña hasta el día de hoy, y ellos dos fueron muy importantes en general. ¿Y qué habrá hecho este viraje en este autor? ¿Qué pasó que tuvo este cambio? ¿Alguna experiencia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que se dice es que él estuvo invitado a Israel y quedó muy impresionado por el rol que cumple el Estado en Israel para mantener la unidad en distintos planos. Hoy día vemos la parte más negativa. Bueno, vez, y la idea de los kibbutz en su origen y toda esta cosa comunitaria. Claro, entonces quedó muy impresionado por eso y le vio un rol al Estado que antes no había visto, digamos, de cohesión, de protección. Que le pareció muy interesante y fue evolucionando este pensamiento un poquito más conservador social, podríamos decir. Pero claro, no lo desarrolló plenamente porque le vino un cáncer y falleció relativamente temprano, digamos. Harald, en estos últimos minutos de la conversación, podríamos seguir conversando, está súper interesante. A ver, libros que nos quedaron en el tintero o libros más contemporáneos, tal vez podremos volver a la novela, u otros que en los últimos años, los últimos meses o años, están ahí en tu velador, que te han interesado, que los has subrayado. Hay dos autores que he descubierto relativamente tarde que me tienen fascinado. Uno es Galasso. Que es un gigante, claro. Roberto Calasso. Sí. Ese tiene uno de los dioses, el regreso a los dioses, algo así. Sí, y que estoy como entrando en profundidad en él, digamos. Es muy refinado. Es muy refinado, no es fácil, pero es muy interesante. Y se mete en el mundo clásico, en el mundo antiguo. Exacto. Y sus reflexiones sobre Dios, sobre la Biblia, son muy interesantes, digamos. Entonces, como que es un autor que estoy entrando tardíamente y me ha interesado mucho. Y el otro es Emmanuel Carrère, que yo... Que también... Yo había leído la novela rusa, ¿cómo se llama? Sí. Pero no había leído, ahora estoy leyendo Koldós. Limonov. Claro, Limonov también lo tenía, pero no lo había leído, digamos. Entonces, pero ahora leí Koldós. El último libro. El último. ¿Qué te ha pasado con la lectura de ese libro? Que la relación con su madre, con su familia. Me ha encantado. Me encantó, digamos. Me fascinó y creo que... Y además me pasó, yo había leído a ella... Yo la había leído. La historiadora, claro. Sí, la historiadora muy importante. Sí, muy importante. La había leído muy tempranamente, no sé. Y nunca había hecho el puente con él, digamos, estas cosas curiosas que a uno le pasa. Entonces ahora me di cuenta y entonces empecé hace el fin de semana, digamos, pero tuve que dejarlo por el bigote, digamos. Entonces estoy leyendo distintas, que es un libro muy divertido, digamos, se nota muy divertido. Entonces estoy como también entrando en ese autor. Bueno, ahí en el fondo él de alguna manera tiene que matar a la madre, así como se tiene que matar al padre, aquí hay un ajuste de cuenta con la madre. Con la madre, pero que al final, contra todo pronóstico, la deja bien, digamos. Sí, porque uno va leyendo al principio, fuerte. Es un personaje muy fuerte. Y dura, digamos, ¿no es cierto?
Entonces, y me ha interesado él. Entonces a propósito de eso, estoy empezando a leer otras cosas de él. Y yo diría que esos son los dos autores de última época que estoy leyendo. Goethe, entiendo que te gusta. Me gusta Goethe, pero no he leído lo último de Goethe. Es que me encantó Desgracia. Ya, cuéntanos algo del libro, danos un vislumbre. ¿De qué trata el libro y por qué te gustó? Mira, el libro ocurre en el África del Sur post-apartheid, ¿no es cierto? Y muestra un poquito que uno dice, bueno, esto es un país que superó un trauma muy grande, ¿no es cierto? Y muestra un poquito los desarrollos posteriores que no es tan fácil. Y no es tan fácil los sentidos de culpa de los personajes. Hay una hija que es violada, que no quiere denunciar la violación, digamos, de un profesor que ha caído en desgracia, además por acosar sexualmente a una alumna, digamos, ¿no es cierto? Y se retira a vivir con su hija, y en una de esas noches la hija es violada, y la reflexión de él de por qué la hija no quiere denunciar, y la posición de la hija a propósito de esta África post-apartheid, son fascinantes, está muy bien escrita, y él juega, nunca toma posición. El profesor es el narrador, pero nunca toma posición y te deja entonces reflexionar y pensar sobre estos asuntos. ¿Qué importantes son las novelas? Y es la novela como género para enriquecer nuestra lectura de un tiempo y de una época. Porque uno lee Sudáfrica, libros históricos, el apartheid, lee documentales, y se queda con una idea de lo que pasó, Mandela. Pero aquí él entra en los abismos. Claro, y es un lugar que está como apartado, ¿no es cierto? Que es más pequeño, no es Johannesburgo, Ciudad del Cabo, donde él hacía clase y es expulsado, por así decirlo, del lugar donde hacía clase. Yo lo encontré fascinante, digamos. Y he leído otras cosas de Coetzee que también me han gustado, pero lo último no lo he leído. ¿Y escritores latinoamericanos? Vargas Llosa me gusta mucho. Bueno, Aguilar Camín. Curiosamente, me gusta mucho 100 años de soledad, pero no mucho más de García Márquez. Tengo Rayuela, me fascinó en su momento. Cortázar. Y de Vargas Llosa, una novela entrañable para ti, o libro. Conversación en la catedral. ¿Por qué? Me parece. Porque refleja un cisma, por así decirlo, en una sociedad, ¿no es cierto?, que América Latina está como siempre al borde del abismo, digamos, ¿no es cierto? Y eso creo que está muy bien reflejado. En este caso es una dictadura, digamos, nosotros hemos superado esa etapa, pero siempre da la impresión de que América Latina es el continente perdido, ¿no es cierto?, que no pudo... y Perú le duele a Vargas Llosa. Y Perú le duele, pero también yo creo que trasciende al Perú, eso es lo que quiero decir. Uno ve, no sé, los 2000, América Latina parecía dirigida a abandonar y sumarse, acercarse, por así decirlo, a Europa. La dificultad de América Latina de entrar en la modernidad, tal vez, es un proceso difícil, complejo. Claro. Y estos libros nos dan esas pautas, ¿no? Nos da un poco esas pautas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ocurre? ¿Qué son las claves? Un poquito la desinstitucionalización, el desapego, la falta de conexión entre las personas. Yo encuentro que es muy fascinante como ejemplo lo que es América Latina y de las dificultades que ha tenido América Latina para superar, digamos, por así decirlo, el estado en el que se encuentra. ¿Y autor chileno? ¿Algún autor chileno? ¿O poeta o narrador? Aunque dijiste que la poesía entraba y salía. Sí, a mí me gusta Pablo Neruda de Residencia en la Tierra, el primer Pablo Neruda. Ese es muy potente. Canto General algo me gusta, pero el resto... Residencia en la Tierra, que es un libro más difícil, pero es el gran libro de Neruda de todas maneras. Ahí hace una indagación que no había hecho otro poeta antes en lengua española. Por supuesto. Y muy influido probablemente por Whitman, ¿no es cierto? Sí. Canto General también me gusta. Después me gusta mucho Donoso. José Donoso. José Donoso, sí. Para correr el tupido velo de la sociedad chilena también, ¿no? Siento que además me pasa una cosa muy rara, que las mujeres están escribiendo muy bien en Chile, de la última generación. Y eso es algo interesante, encuentro yo, ¿verdad? Porque se repiten buenas novelas, digamos. Y eso, no sé, Nora Fernández, Alejandra Costamaña. Sí. Creo que hay cosas interesantes ahí, digamos, que van a generar una reflexión mucho más profunda en los próximos años, yo creo, sobre esa literatura. ¿Hay alguna novela en particular o algún texto o algo de alguna de esas autoras o algo que quisieras recomendar?
No, yo creo que hay que leerla en su conjunto, ¿no? Ninguna de sus novelas es demasiado larga, digamos, se pueden leer todas juntas, yo creo. Hay que entrar en ellas, digamos. Dimensión desconocida de la Nona Fernández me parece una gran novela, ¿no es cierto? Sí. Pero yo no me atrevería a recomendar porque encuentro que todas valen la pena, digamos. Son voces que hay que escuchar y que forman esa voz femenina que tú dices. Harald, yo te quiero agradecer este recorrido que hemos hecho, este confesatorio de lector, de Hipócrita Lector, que partió con ese niño osornino que leía desordenadamente, pero con pasión, que se encontró con el Quijote, con la República de Platón, la justicia que lo persiguió durante un tiempo, la novela y el amor a la lectura, y la lectura como un elemento fundamental en la formación de seres humanos, de ciudadanos, de civismo, de todo, ¿no? La lectura. Sí. No, muchas gracias por la invitación, ha sido muy entretenido y espero haber estado a la altura del programa. No, pero por supuesto, absolutamente. Muchas gracias, Harald, por esta preciosa conversación que tuvimos aquí en Tu Hipócrita Lector. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Recuerden que los días viernes se estrena Tu Hipócrita Lector en Pauta, los viernes a las 7 de la tarde, y luego lo pueden escuchar en diferido en Spotify y buscar antiguos programas en Spotify, pero también en pauta.cl. Y espero que hayan tomado nota y apunte de libros tan interesantes que aparecieron acá. Yo mismo anoté varios que me dieron ganas de releer algunos, así que tienen tarea. Hasta la próxima conversación. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, Cristian. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.